En la conferencia de prensa, Ernestina Godoy Ramos, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, brindó datos sobre la manera en cómo se va a garantizar la adecuada elección de jueces, ministros y magistrados. Dio detalles que van desde la preparación de la elección, la jornada electoral, los cómputos hasta la calificación y declaración de validez de los resultados. Es decir, pareciera que ninguno de los intentos porque se frene esta elección de juzgadores los han tomado en cuenta para que se detenga. Ellos continúan con este trabajo e incluso destacó que se van a realizar entrevistas públicas a los aspirantes para que puedan definirse los perfiles más adecuados, entre los que habrá debates y transparencia en el uso de espacios de promoción y de campaña en general. De entre las fechas compartidas, destaca el próximo 31 de enero, que será cuando los comités de evaluación realicen las entrevistas y seleccionen a los finalistas. Y el 12 de febrero tendríamos ya la lista final de los aspirantes para cada uno de estos cargos. Escuchemos parte de los detalles que dio esta mañana Ernestina Godoy y regresamos con más detalles. Estamos previendo en esta modificación un libro único para todo el tema de la elección de los juzgadores. Por lo tanto, está previsto todo las etapas del proceso: la preparación de la elección, la convocatoria y postulación de candidaturas, la jornada electoral de una manera muy desmenuzada, cómputos y sumatoria, la asignación de cargos y la calificación y la declaración de validez. En cuanto a la convocatoria y postulación de las candidaturas, el Senado de la República emitirá la convocatoria general a los 3 poderes de la Unión para integrar el listado de las candidaturas. Esta convocatoria no podrá establecer requisitos adicionales para postularse a los diferentes cargos, ni para la integración y funcionamiento de los comités de evaluación. La ciudadanía tiene derecho a participar en igualdad de condiciones. Los procesos serán públicos, abiertos, transparentes, inclusivos, accesibles y deberán garantizar la participación de todas las personas interesadas que cumplan con los requisitos. Cada poder de la Unión instalará un comité de evaluación que estarán conformados por 5 personas de reconocido prestigio en la actividad jurídica, observando la paridad de género. Los comités publicarán de entre los 15 días naturales posteriores a su integración convocatorias para participar en el proceso de evaluación y selección de las postulaciones. Concluido este paso, el plazo para inscribirse en la convocatoria, los comités publicarán la lista de las personas aspirantes que hayan reunido todos los requisitos constitucionales de elegibilidad. Los comités procederán a calificar la idoneidad de los perfiles para desempeñar el cargo. Para ello, podrán tomar en cuenta perfil curricular, así como antecedentes profesionales y académicos, entre otros los que determine cada comité para valorar su honestidad y buena fama pública. Los comités realizarán entrevistas públicas a las personas aspirantes que califiquen más idóneas a efecto de evaluar su competencia y sus conocimientos técnicos. Se establece aquí la posibilidad de que los comités realicen convenios con instituciones, universidades, para que puedan auxiliarles. Bueno, también sobre esto fue consultada hoy la presidenta por la periodista Nancy Gómez sobre todas estas posibles resistencias que continúen en el Poder Judicial frente a la reforma, porque pues recuerden que hay amparos, hay acciones de inconstitucionalidad, hay análisis, hay esto, hay muchas cosas. Entonces, lo que responde la presidenta es que en la legislación está contemplado que aunque no haya una cooperación abierta, hay facultades para que el Senado no detenga todo el proceso. Vamos a ver parte de este reporte que nos envió Nancy Gómez, desde Palacio Nacional y regresamos. Buenos días, Perla, Dani. Estamos aquí en Palacio Nacional. Hace unos minutos acaba de terminar la conferencia de prensa de este lunes, 7 de octubre,
de la presidenta Claudia Sheinbaum y fue la primera vez que le dio la oportunidad, sin embargo, de hacerle un par de preguntas. Le cuestionamos sobre estas resistencias que hay desde el Poder Judicial. Le dijimos que queda claro que desde la Corte y del Consejo de la Judicatura harán todo lo posible para frenar la reforma. Vamos a escuchar un poco de lo que nos comentó. En una segunda pregunta, ahorita mencionaba que sobre este tema de la reforma al Poder Judicial, que si la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura no entrega la información que se está solicitando, de todas formas se va a emitir la convocatoria por parte del Senado, pero bueno, este es como un intento, digamos, de bloquear o de obstaculizar pues sí, el proceso, ¿no? Que fluya lo mejor posible. ¿Qué hará para evadir este bloqueo, digamos, por parte de la ministra presidenta Norma Piña, no solo en este punto, sino a lo largo del proceso de aquí hasta 2025? Pues ellos tienen una tarea o varias tareas. La primera pues es enviar para que nos entiendan quienes nos están viendo. La elección de jueces magistrados se hace en 2 etapas, una parte 2025 y la otra parte en 2027, de los federales. Los y las ministras de la Suprema Corte de Justicia se hace en el 2025. ¿Quiénes van a ser los que se elijan en el 2025 y quienes se elijan en el 2027? Primero, las vacantes, pues todos aquellos jueces, magistrados que en este momento no han sido nombrados. Y además hasta llegar al número, a la mitad. ¿Cómo se llega a esa mitad? A través también de tómbola, a través de una selección al azar. Entonces, son la mitad de los jueces y las juezas, la mitad de los magistrados y magistradas, y toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La otra mitad se elige en el 2027. ¿Qué pasa con los estatales? La Constitución dice que deben modificarse las constituciones estatales, las 31 y la de la Ciudad de México, para poder hacer su elección. En esas constituciones estatales pueden tomar la decisión de que se haga una parte en el 25 y la otra en el 27 o todo en el 27. Se abre esa posibilidad en la Constitución. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuáles son las vacancias? Lo que dice la Constitución es que el Consejo de la Judicatura tiene que enviar al Senado de la República el número de vacantes para que sean tomados en cuenta. Hasta ahora, lo dijo el otro día el senador Fernández Noroña, no lo han enviado. Entonces, si no lo envían, lo que dice esta ley es que el Senado de todas maneras buscará la manera de conocer cuáles son las vacantes, que hay formas públicas de conocerlo, y con ello emitirá la convocatoria. Entonces, ese es el primero. ¿En qué otro participa la Corte? Bueno, se van a hacer 3 convocatorias, una sola convocatoria del Senado, y a partir de ahí el Ejecutivo, o sea, la presidenta y su equipo, vamos a lanzar una convocatoria para todas y todos los que cumplan los requisitos para inscribirse, ya sea como jueces, como magistrados o como ministras o ministros. Lo mismo hace el Congreso de la Unión y lo mismo hace la Suprema Corte. Entonces, la Suprema Corte tiene que emitir su convocatoria si quiere participar, pero esta ley, si no emite la convocatoria, también toma las medidas por si la Suprema Corte no emite su convocatoria. Después de ello, pues van a seleccionar algunos de manera clara, transparente, pública. Y a partir de ahí pueden hacer entrevistas, esto dice la ley. Entrevistas para ver, bueno, seleccionamos a 200, 300. Pues entonces pueden hacer entrevistas en donde estos 5 representantes les pueden preguntar, bueno,
¿Por qué quieres ser ministro o ministra de la Suprema Corte? ¿Qué pasa cuando te llega un caso de este tipo? Es decir, pueden hacer una entrevista que permita pues saber quién tiene las capacidades para estos cargos. Y después de eso, por ejemplo, el Ejecutivo, la presidenta envía todos los candidatos a ministros o ministras, que son 9, 5 mujeres y 4 hombres en esta ocasión. Entonces, tenemos que enviar 3 por cada puesto para que vayan a elección. ¿Cómo definimos esos 3? Pues primero, este comité va a seleccionar 10, o sea, del Ejecutivo van a ser 90 para ministros y ministras. Y de esos 90, en una sesión pública, transparente, se selecciona a los 3 por cada uno de los cargos. Y esos son los que van a votación, que la va a organizar el Instituto Nacional Electoral. Entonces, estas leyes lo que hacen pues es aterrizar cualquier problema que se presente de tal manera que no todo quede en la convocatoria del Senado, sino que tengamos leyes secundarias que permitan caracterizar cualquier problema y resolverlo. Y finalmente el INE, frente a cualquier problema, pues tiene sus instrumentos para poder resolver cualquier controversia. Y bueno, eso fue lo que nos comentó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre estos obstáculos que está poniendo el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte en cuanto a entregar información para que fluya la implementación de la reforma al Poder Judicial. Mientras tanto, estas 2 iniciativas de reforma de leyes secundarias que presentó este mismo día la presidenta ya fueron entregadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, al presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y veremos pues qué siguen los siguientes días que se aprueben, cuál es la discusión que se da alrededor de estas. Y pues hasta aquí mi reporte desde Palacio Nacional. Un saludo hasta el estudio. Pues muchas gracias a la periodista Nancy Gómez, quien nos da este reporte desde Palacio Nacional. Sí, fue una participación de nuestra compañera, que esperemos que se vea también más seguido aquí el reporte que nos entregue, para que ustedes estén muy bien informados de qué es lo que está pasando en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que le toca también ahondar el día de hoy en el tema sobre la reforma al Poder Judicial y esta implementación que ya se está llevando a cabo con la entrega que hace la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, esta mañana también al Senado, en donde se envían estas 2 iniciativas de reforma para que sea viable y dar certeza a la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial. La pregunta que realizaba y que todos escuchamos aquí en esta transmisión de Café y Noticias de la periodista Nancy Gómez tenía que ver con estos frenos que intentan poner y que intentan también hacer la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández para que no se ejecute esta elección y para tratar de detener la organización que se pueda llegar a implementar desde el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, la respuesta es muy contundente: se va a dar esta elección en 2025 y por ello es que se envían estas 2 iniciativas de reforma. Esta mañana también pues se dio a conocer que Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, pues ya entrega al Senado estas iniciativas, y en el momento en que se da esta entrega explicó que ambas iniciativas se desarrolla el método para llevar a cabo el proceso electoral y dotarlo sobre todo de certeza jurídica. Por su parte, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, expuso que las iniciativas se van a turnar a comisiones y confía en que el próximo miércoles podrían ya incluso abordarse en el pleno de esta Cámara. Escuchemos los comentarios y lo que sucedió esta mañana en la Cámara de Senadores. La reforma constitucional al Poder Judicial recientemente aprobada representa una nueva realidad en la que los 3 poderes de la Unión son electos por el voto popular. Por ello, la materialización de este objetivo, estamos entregando estas 2 iniciativas que contienen el instructivo procesal que se requiere para hacer posible y viable la elección de jueces, magistrados y ministros del país.
Estamos hoy frente a esta gran oportunidad de hacer historia al participar en la construcción de una nueva estructura de impartidoras e impartidores de justicia en México. En estas iniciativas se desarrolló el método mediante el cual se llevará a cabo el proceso electoral judicial en todas sus etapas, considerando un conjunto de normas que dotarán de certeza jurídica los procedimientos. Sí, que me firme, por favor, el acuse. Damos por recibido estas iniciativas, importantes iniciativas, que en este mismo momento turnaremos a las comisiones respectivas para que a la brevedad sesionen, y yo esperaría que el miércoles por la tarde estaríamos en condiciones de en el Pleno abordarlas, y son fundamentales estas adecuaciones en materia electoral para dar mayor solidez a la elección de las personas juzgadoras que se realizará el primer domingo de junio de 2025, nos parece. Bueno, eso es parte de lo que está ocurriendo en la Cámara de Senadores. Las lluvias y el mismo cambio de gobierno ha dejado a la Ciudad de México llena de baches. Así recibirá la ciudad a la nueva jefa de gobierno. Ayúdanos a mostrarle algunos de estos baches. Toma una foto. Dinos dónde está el bache y envíala al canal de Telegram de los periodistas. Vamos a juntar todas las fotos y publicaciones en una sola edición.